Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este espacio que hemos generado para ustedes. El día de hoy tenemos un conversatorio entre expertos y vamos a hablar directamente acerca de las MIPES. ¿Cómo impulsar las MIPES? El día de hoy me presento, soy Stephanie Cáceres y el día de hoy me acompaña Daniel Álvarez, especialista en MIPES, y Carlos Toledo, especialista en gestión estratégica de procesos. Muchas gracias, caballeros, por acompañarnos esta noche en este espacio. ¿Quiénes somos? Primeros es una empresa consultora dedicada y especializada a emprendedores y MIPES. Lo que buscamos es generar soluciones para todos los desafíos que nos presentamos en esa coyuntura y alrededor de las soluciones que podamos dar a futuro para potenciar las MIPES. Me gustaría que los expertos y especialistas del día de hoy nos puedan presentar un poco más su perfil y nos cuenten un poco más acerca de ellos. Quiero darle la bienvenida a Daniel Álvarez, quien es el autor del libro que estaremos sorteando el día de hoy, Impulsa tu Pyme. Es un compatriota que radica en el país de Chile. Bueno, perfecto. Daniel, por favor, ¿podrías hablarnos un poquito más de ti? Sí, por supuesto. Buenas noches, Stephanie, ante todo. Un gusto estar acá compartiendo unos minutos con ustedes. Buenas noches, Carlos. Un honor Buenas estar a noches. tu lado compartiendo este conversatorio. Agradecerles la invitación y por supuesto que muy dispuesto a colaborar y a que conversemos sobre temas muy interesantes para toda la audiencia de primeros, que encuentro que es fantástico el motor y la iniciativa que tienen para hacer esto. Bueno, yo me presento, yo soy Daniel Álvarez, como tú bien decías, soy peruano, estoy en Chile, vivo en Chile hace 8 años, soy administrador de empresas de la Universidad del Pacífico. Bueno, tuve varios posgrados de Marketing Intelligence, de negocios, de ventas también en Perú, y después acá en Chile, llegando por aquí, estuve haciendo un magíster en Marketing en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. La verdad que una experiencia muy enriquecedora. Eh, y por el lado, digamos, laboral, también me he desempeñado en lo que yo llamo dos grandes mundos que pertenecen al mundo corporativo, pero son cosas muy distintas. El primero, las grandes corporaciones. Yo trabajé para Ipsos, que es una gran investigadora de mercado, digamos, francesa, LAN Airlines durante varios años, Falabella, y LAN Airlines en Perú y acá en Chile, Falabella, y BTR, que es una empresa chilena que no se conoce mucho por allá, pero digamos que es la Telefónica en Chile, es la líder en telecomunicaciones aquí. Y son, la verdad, empresas gigantes, pues que tienen procesos macros, tienen procesos muy bien estructurados, muy robustos, pero también mueven unas cantidades de procesos y una rigidez gigante dentro de lo mismo. Y la vida profesional me llevó también a estar, antes de Ipsos incluso estuve en Texcope, una empresa que ahora no es pyme, pero en ese momento era una mediana empresa. Trabajé por allá, eh, tuve un emprendimiento también en Perú y aquí en Chile actualmente soy CEO de la empresa Compumat. Esta es una empresa de tecnologías de la educación. Es una pyme, es una mediana empresa que viene en crecimiento. Y la verdad que, sobre todo en esta última experiencia, yo ya tenía pensado escribir sobre algunas cosas, estaba muy inclinado por escribir sobre, no liderazgo, pero sí los tips o la aproximación de cómo ser un mejor gerente, digamos, o cómo enfrentarte a tu primera vez como líder de una operación completa, que me parecía muy distinto a lo que yo había estudiado, digamos. Y cuando entré en esta empresa ya hace unos años, y empecé a desarrollar, pues queriendo aplicar modelos de gestión y todo lo que había aprendido en mi trayectoria académica y profesional. Finalmente me di cuenta que la realidad era un mundo de distinta y me animé por escribir Impulsa tu Pyme, que es el libro que recientemente publiqué y que justamente habla de ese contraste. Excelente, excelente. Y nos gustaría que más adelante nos puedas hablar un poquito más qué es lo que podemos encontrar en el libro, qué es lo que nos puede rescatar como aprendizaje y para poder aplicarlo hoy en día en todo el mundo de las MIPES. Por Bienvenido, muchas supuesto, eso. gracias, Daniel. Bueno, Gracias. Carlos, cuéntanos un poquito de ti. Estaba en mute, perdón. No te Muchas preocupes. gracias, Steph. Y bienvenido, Daniel, a este conversatorio, ¿no? Es un honor tenerte aquí, a través de la pantalla de primeros para poder hablar justamente de estos temas
que de cierta manera han sido también para nosotros el móvil en estos últimos años. Siempre en nuestra vida profesional nos hemos ido cuestionando algunas cosas. Yo he trabajado también en varias empresas del sector público, sector privado, ya un poco más de 20 años trabajando así, en varias empresas, pero siempre pensando qué podemos hacer nosotros para poder lograr que más empresas peruanas puedan consolidarse y puedan surgir, puedan tener un mejor espacio de sostenibilidad, puedan aplicar algunas herramientas estratégicas que las permitan sostenerse en el tiempo. Para mí sigue siendo todavía un reto como profesional encontrar mayores espacios, mayores oportunidades para que nuestras empresas pymes, sobre todo, puedan lograr surgir un mayor alcance, puedan tener mayores oportunidades para que esos grandes emprendimientos que tenemos aquí en Perú, de hecho, somos uno de los países punteros en temas de emprendimiento, no se caigan, ¿no? Sino que realmente puedan tener un mejor asidero. Entonces, en esa labor, en esa misión, nos encontramos justamente de impulsar mejores herramientas de gestión para que las pymes puedan consolidarse y puedan lograr un mayor beneficio a largo plazo, que es lo que finalmente estamos impulsando a través de Primero, ¿no? Bueno, soy licenciado en Administración de Empresas, al igual que tú, Daniel. Cuento también con algunas especializaciones, algunas maestrías en los temas de gestión, de liderazgo, de estrategia. Y bueno, los caminos de la profesión nos ha ido llevando por diversos aspectos como la calidad, la mejora de procesos, la auditoría. Y bueno, ahora abocados completamente a lo que es la consultoría en empresas, ¿no? Excelente, excelente y muchas gracias. Y para dar inicio a esta sesión me quedo con una palabra muy importante, ¿no? El tema de la sustentabilidad. Lo que hablaste y me arroja la pregunta que quiero citarla cuando estuve leyendo el diario Lucidez hace un par de semanas. Nos hablaban de los costos, ¿no? De los costos que impactan directamente a las MIPES. Existen esta relación de costos financieros y costos tributarios. A raíz de todo este acontecimiento, ¿no? De la pandemia, hay muchos asesores de negocios de microempresas, microfinancieras que se dirigen a las MIPES, ¿no? Para levantar esta información y poder como que derivar este aporte o esta asesoría en cuanto a flujos. Pero bueno, esta situación ha sido perjudicial porque no se logra obtener esa información que pueda también ayudar a las MIPES a entender cómo afrontar estas obligaciones, ¿no? Si bien el Estado en su mayoría ha dado apertura a estos programas que promueven el financiamiento a las mismas, a las MIPES, las MIPES han señalado que estos programas presentan inconvenientes, ¿no? Para ellas, porque ellas tienen un récord crediticio que imposibilita esta acción. Entonces, para ti, y afrontando el tema de sustentabilidad en el tiempo, ¿qué se debe tener en cuenta para una reactivación de una MIPE en esta situación? Correcto, Steph. Muchas gracias por la pregunta. El tema de costos es algo todavía que puede sonar todavía un poco inaccesible para muchas pymes. ¿Y por qué? Considero que importante, hay una principal traba, el aspecto de formalidad. Nosotros somos una de los pocos países que tiene un alto nivel de emprendimiento. Tenemos unas tasas elevadas de creaciones de empresas. Se crean al día más de 17,000 empresas en el Perú. Pero a la vez, el mismo día se dan de baja 800. Estamos hablando casi una relación de 2-1, ¿no? Es increíble estas cifras. Mira todos los emprendimientos, todas las nuevas iniciativas que se puedan ir dando, pero en el tiempo se van cayendo. Principalmente, ¿por qué? Porque a veces pensamos que somos formales solamente por tener un RUC, y no es así. El camino para la formalización depende de muchos aspectos, principalmente por tener una licencia de funcionamiento, algunos registros de nuestros productos. Entonces, el no ser completamente formales nos imposibilita a acceder a tasas crediticias, a financiamientos y a otros aspectos o salvavidas que a veces lanza el Estado peruano, como por ejemplo hace unos días ha salido la nueva ley de reprogramación de deudas y congelamiento de las mismas,
en el cual más de 750.000 pymes se pueden beneficiar. Pero no obstante ello, muy pocas van a poder acceder a este beneficio. Uno, porque no tienen la condición de formalidad, están con cobranzas y deudas coactivas, están informadas en Infocor, están con deudas tributarias, no están formalizadas completamente, entonces esa brecha se reduce completamente. Lo mismo pasó hace unos meses con Reactiva Perú, que fue el programa que lanzó el gobierno para que muchas empresas puedan obtener algunos préstamos. Lo mismo pasó con FAEMIPE, que era otra figura muy, muy similar. Entonces, la principal traba de por qué no pueden las MIPES acceder a costos, a financiamiento, es esta restricción de formalidad que se cuenta, ¿no? Y el otro aspecto importante que yo considero es el tema del conocimiento. Creo que muchos emprendimientos se lanzan a la piscina sin ninguna planificación por detrás, sobre todo alguna planificación financiera. Entonces nos basamos a veces en la intuición, en la corazonada de que esto va a resultar, y eso está bien, está bueno, uno tiene que meterse en los negocios que más nos gusta, pero notamos que a veces el no conocer de cómo hacer un flujo de caja, cómo hacer un presupuesto anual, por lo menos, para tener un horizonte de planificación, por lo menos de ver qué nos va a pasar al futuro, nos imposibilita a tener, en los momentos más críticos del año, tener los flujos necesarios para solventar y salir adelante en las diversas situaciones. Muchas MIPES van como un pollo sin cabeza, de tumbo en tumbo, para varios lados, esperando que le llegue la buena noticia de algo, un negocio que cierra en el otro mes u otra cosa que pueda ir saliendo, ¿no? Y es justamente la carencia de planificación, desconocimiento de balance, algo muy básico, un estado de pérdidas y ganancias. A veces todo lo dejamos para que nuestro contador lo vea y no sabemos qué cosa está haciendo el contador. Con tal que presente los PDTs y registre en su NAR lo que se tenga que pagar, perfecto. Y no tenemos la visibilidad, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que también tenemos que buscar desde el punto de vista de empresarios, a preocuparnos por capacitarnos en aspectos financieros básicos para poder sacar adelante nuestros emprendimientos y lograr que las empresas sean más sostenibles. Totalmente de acuerdo. Yo creo que a veces vemos el tema financiero un poco como difícil, complicado. Sin embargo, es, como tú dijiste, una estructura, ¿no? Una planificación en donde se empieza. Uno puede empezar con sus finanzas personales, que después va haciendo las finanzas de una MIPE y, ¿por qué no, de una gran empresa, ¿no? Y tener en cuenta que es un punto de partida y, como bien lo conocía, la columna vertebral de la empresa, ¿no? Porque de ahí, de los recursos, sale todo el tema de la gestión, la planificación y, bueno, ¿por qué no la ejecución? Gracias, Carlos. Y bueno, para la siguiente pregunta quisiera conocer un poco el punto de vista de Daniel. Hablemos un poco de la adaptabilidad a los cambios, ¿correcto? Se dice mucho que las empresas grandes, no sé, me refiero a más de 200, 300, 1000 empleados, pueden tener estas brechas de adaptabilidad al cambio, ¿no? Pero se considera que para una MIPE es una fortaleza. Quisiera que me cuentes en tu experiencia, ¿por qué considerarías que una MIPE está presta a estos cambios inmediatos ante la diferencia de una empresa grande? Sí, muchas gracias por la pregunta, Stephanie. Y para darle un poquito de secuencia a nuestra conversación, me gustó mucho lo último que comentó Carlos sobre la formación y la capacitación formal. ¿Y por qué lo menciono ahora? Porque respecto a tu pregunta, la adaptabilidad a los cambios va a beneficiar a una MIPE si es que se formó y creció estructurándose para poder tener de beneficio esa flexibilidad, haciendo válida la redundancia, digamos. ¿Por qué? Porque una MIPE también puede formarse y crecer con la misma rigidez que una gran empresa, si es que no sabemos cómo hacerlo, si es que no generamos un modelo de operación modular, si es que no nos inundamos en gastos financieros, si es que no conocemos de esos temas que vienen con la capacitación formal, claramente no vamos a gozar de los beneficios de la flexibilidad y la adaptabilidad fácil a los cambios que podría tener mucho más una empresa pequeña
respecto a una gran corporación. A mí me pareció fantástico el comentario de Carlos porque creo que hoy en día, en la actualidad, muchas veces se habla de las startups de garage, ¿cierto? De que tres jóvenes y bueno, tienes destreza, eres bueno vendiendo, tienes una idea que parece disruptiva y listo. ¿Sabes qué? Vas a tener éxito. Y Sí. después sale la foto de Bill Gates y Steve Jobs que dicen, claro, yo no fui a la universidad, tú tampoco, y se ríen, y memes de memes, que lo que hacen es, a todo tipo de público, pero sobre todo a los jóvenes, lo que les dicen es, bueno, no tienes que ir a la universidad para ser exitoso, o no tienes que capacitarte más allá de la universidad para ser exitoso, y están dando, finalmente, en la práctica y en la realidad, se desmiente todo eso. Sin formación formal, te quedas en el aire, es muy difícil. Uno de cada 100 millones de personas puede decir, bueno, sabes que esta persona es un virtuoso, que tiene un nivel de comprensión distinta y que además no es que no se forme, sino que estudia solo, probablemente en su casa, es muy autodidacta, pero a un nivel extremado. Pero todo el resto de mortales como nosotros tiene que formarse académicamente. Bueno, y yendo un poquito más al grano en el tema de la adaptabilidad al cambio, yo creo que hay tres variables que me gustaría conversar al respecto. La primera es sobre la estructura de costos y el modelo operacional. La estructura de costos desde el gasto en el que incurre la empresa. Yo creo que una pequeña empresa debe buscar desde el inicio ser altamente eficiente para operar cantidades pequeñas y variables. ¿Cantidades pequeñas y variables de qué? De producción, de servicio, de atención al cliente, en la actividad en la que esté metido. ¿Por qué? Porque es, la gestión de la MIPE finalmente es como una montaña rusa. Los primeros años vas a tener desequilibrio de demanda, no tienes una demanda constante que sabes que esto va a ser así, no tienes una historia de 20 años que tú puedes proyectar los próximos 5 porque ya hiciste tu historia de demanda, ya conoces cómo va a aparecer. En la MIPE no, por lo tanto, en el día que tengas 10, tengas 100 o tengas 1000, tienes que ser suficientemente eficiente para que cuando bajes de 100 a 50, no te quedes con los gastos de operar 100, pero con los ingresos de 50, que es lo que tienes hoy día. Por lo tanto, es súper importante que tu estructura de costos, y finalmente va relacionado con el modelo operacional, o sea, cómo es que estás operando, en qué estructura organizacional, digamos, en qué organigrama pesado te metiste, en qué deudas te metiste, en qué contratos con proveedores malos hiciste porque negociaste mal, pagos fijos en lugar de variables cuando estabas iniciando. Todos estos componentes generan una rigidez y una densidad de estructura de gasto que lo que te va a hacer es justamente volverte rígido y no ser adaptable y fácilmente movible en eso. Si lo haces de la otra forma, yo creo que ganas adaptabilidad al cambio. El segundo tema que se habla mucho en la última década, digamos que son las metodologías ágiles de emprendimiento. Metodologías ágiles o el agile sirve para muchas cosas, ¿cierto? Proyectos, ventas y bueno, hasta ahora hay ágil para recursos humanos que no entiendo bien de qué se trata todavía, pero ágil se está metiendo en todas las disciplinas, ¿cierto? Pero las metodologías ágiles de emprendimiento lo que te dicen es, y voy a resumirlo muy, muy simplificadamente, pero lo que te dicen es, genera hipótesis y asume que todo lo que tú sabes, descártalo como truismo, no lo sabes, no conoces a tu demanda, no conoces a tu cliente todavía. El modelo de negocio que te imaginaste, tú lo vas a preguntar a 100 personas y todos te van a decir que está lindo, pero cuando lo pruebas puede ser que se te caiga. Por lo tanto, todos son hipótesis en este momento. Diseña un experimento, piloto si es que ya tienes una empresa funcionando, o experimento desde cero si es que es un nuevo emprendimiento. Después pruébalo, aprende y en el aprendizaje de probarlo vuelve a ajustar las tuercas o cambia definitivamente la idea y vuelve a hacerlo. Esto sirve para desarrollo de productos, para mejora de continua de procesos, para un montón de cosas, ¿cierto? Estas teorías, bueno, yo conozco dos, una que se llama desarrollo de clientes, que un señor Steve Blank lo habla mucho, y el otro Lean Startup, que son muy parecidas, ¿sabes? De hecho, uno es profesor del otro, que lo habla Eric Rice, Lean Startup, que no tiene nada que ver con que sean startups o no, ¿eh? Tienen que ver con emprendimientos o empresas que estén en crecimiento desde las pequeñas empresas. Y yo creo que las metodologías ágiles lo que te permiten, porque el fondo y la entraña de esta teoría es
finalmente, no te mandes con ideas preconcebidas, porque lo que vas a hacer es derrochar tiempo, plata y recursos. Prueba antes, aprende antes, y tienes que estar absolutamente convencido de que si vamos a vender algo, casi ese público objetivo al que tú te vas a dirigir va a pedirte por favor que tú metas su mano en el bolsillo para que le saques el dinero y que le entregues el producto o el servicio que quieres entregarle. Si no es así de deseado eso que vas a implementar, entonces se te puede caer. Bueno, y el tercer punto yo creo que tiene que ver con la innovación, pero la innovación no desde, nuevamente, las tecnologías disruptivas, no la innovación desde crear el iPhone, la innovación desde el motor y la dinámica instaurada en un equipo pequeño, mediano o grande, de generar y tener un motor, de que todos los días nos estemos cuestionando cómo mejorar pequeños procesos, problemáticas que se presenten, o desarrollo de productos, que también es como la cúspide de la innovación. Y la innovación no tiene nada que ver con contratar un gurú que se fue a Silicon Valley y llegó inspirado. No tiene nada que ver con citar la reunión de innovación de 2 a 3 los martes y jueves, porque a las 2 de la tarde no es que estés más inspirado que en la mañana. Tiene que ver con cultura organizacional, digamos así, ¿cierto? Que es un concepto que a veces se ve abstracto, pero en el fondo lo que te dice es cómo vas a fomentar que tu equipo se esté cuestionando todo el tiempo cómo hacer mejor las cosas. Yo creo que esos tres componentes, que son bien variados, pero que creo que le dan un valor muy agregado a la estabilidad del cambio de las pymes. Si no los tienes, va a ser muy difícil. No solo por ser MIPE, eres más adaptable al cambio que una gran empresa. Bastante interesante, ¿no? Me llevo bastantes cosas, quiero rescatar bastantes cosas de lo que has dicho. Bueno, desde el inicio, ¿no? Desde una MIPE que quiere emprender o quiere iniciarse al ámbito empresarial, va a iniciar perdiendo, pues, ¿no? Y eso es, nuevamente arrancamos el tema de los costos y tener la estructura bien definida. Y bueno, todo el tema de cuestionarse, ¿no? De poder ver cómo hay mejora de procesos, poder implementar y adaptar esa estrategia. Y ahí viene mi pregunta para Carlos, ¿no? A veces nosotros iniciamos también en adaptabilidad a cambio, ojo, tenemos en cuenta que la estrategia que planteamos, no sé, al inicio del año no puede ser modificada, ¿no? Y se nos presenta esa coyuntura en donde ya es algo que no se puede controlar, ¿no? No es un tema político, económico, sino es ya una coyuntura global. ¿Y cómo es que reaccionamos a esa adaptabilidad a cambio siendo MIPES, Carlos? Claro, a veces, como se dice, ¿no? Mucha planificación hace que nos podamos nosotros poner un mismo saco que al final va a hacer que no podamos tener esos grados de flexibilidad que va a exigir el entorno, ¿no? Que es completamente cambiante, ¿no? Es triste ver, ¿no? Al inicio de este año cómo algunas empresas, a raíz de la pandemia, han cerrado abruptamente, han tenido que cortar sus negocios, y hay algunas otras empresas que han tenido la flexibilidad de poder lograr adaptarse rápidamente, reinventando sus negocios, cambiando de actividad, de giro principal para poder sacar adelante justamente sus emprendimientos, las nuevas rutinas, ¿no? Eso creo que responde un poco a la visión del líder, ¿no? De ver cómo podemos tener siempre un plan B ante imprevistos, cómo podemos sacar adelante rápidamente las cosas que se puedan ir dando, ¿no? Ahora, sí recomendamos nosotros a los empresarios, a las personas que están teniendo un emprendimiento, que nos están viendo en este momento, van a ver el video posteriormente, de que para este punto siempre tengan establecido un modelo de aprendizaje continuo, un modelo de aprendizaje que se vaya adaptando constantemente. Lo que se conoce como planificación estratégica como tal de los años 70, 80, esa misión al 2024, esas cosas ya están enterradas en el tiempo. Ya no podemos pensar ni planificar a la antigua. Ahora las planificaciones son de periodos mucho más cortos, ¿no? Lo que estamos definiendo hoy, octubre, no significa que así vamos a acabar en diciembre. Probablemente en diciembre tengamos algunas otras situaciones y que va a hacer que tengamos que reaccionar rápidamente. Entonces, una recomendación a la comunidad, a los empresarios, es que podamos tener un modelo de aprendizaje que nos permita continuamente hacer cambios y sobre todo estructurados, pensados y planificados, ¿no? Excelente, excelente lo que mencionas, ¿no? Y
Y a veces, como lo comenté, vamos haciendo y redefiniendo las estrategias anuales que al final no las cumplimos porque tenemos que hacer una retroalimentación, igual que es lo que estamos planteando y cómo es la cultura que tiene la empresa y cómo también están los líderes cumpliendo las metas estratégicas que se ponen al inicio del año, ¿no? Gracias por tu aporte. Daniel, comentaste algo interesante, que es el tema de la demanda, ¿no? Que se tiene que tener en cuenta para poder abastecer el negocio, ¿no? Y la planificación. Y con ello quiero bajar un poco, aterrizar al tema del enfoque del consumidor, ¿no? Ante esta coyuntura, la forma en que el consumidor gasta e invierte el dinero ha sido rotada o traslapada o diferenciada, cambiada, ¿correcto?, al nuevo escenario. Entonces, ahora los microempresarios o las MIPES tienen que poner atención a estos nuevos hábitos de los consumidores. ¿Qué opinión pueden rescatar del tema? Bueno, iniciando con la opinión de Daniel. Gracias, Stephanie. Sí, por la pandemia seguro. Hay una migración fuerte a canales remotos, pero es una migración forzada. Algunas cosas que llegaron para quedarse y otras estamos en incertidumbre. Entendamos que lo que ha pasado este año tiene muy pocos precedentes. Yo diría que algo equivalente sería la crisis económica y financiera del 2008 en Estados Unidos, 2007-2008, pero aún así dio un poquito más de aviso, un poco más de tiempo de reacción que esto. Entonces, claro, el comportamiento del consumidor y el comportamiento del trabajador y en el fondo todos hemos migrado hacia medios digitales, pero eso tiene que ver, yo creo, con cómo es que una MIPE responde a eso, tiene que ver con todo lo que trabajó en base a la base de conocimientos de clientes y ojalá tener una base de conocimiento de clientes sólida, siempre conociendo las personas que consumen nuestros productos. Y eso no significa tener los datos y las características, digamos, generales, sino de verdad hacer microdatos del tema. O sea, mucha inteligencia de negocio respecto a eso creo que es fundamental. Lamentablemente, cometemos el error muchas veces de confiar en las personas que en la mente o en la cabeza tienen mucha información del consumidor y que cuando se instala una reunión o una mesa de trabajo, son las personas más experimentadas las que nos dicen, y eso no está bajado o está en muchos Excel repartidos, y eso no está bajado en una base que está disponible, que se analiza y que se usa para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque hoy día hay una migración tecnológica en algunos segmentos, pero no en todos. Y entendamos que muchas MIPES están dirigidas a públicos objetivos que no están bancarizados o que tienen baja bancarización, que tienen baja penetración de dispositivos, sean computadores o móviles, que tienen baja penetración de Internet o que dejaron de tener Internet, porque también hay familias que tuvieron que dejar de pagar el Internet porque no es un bien, digamos, vital. Si es que estos componentes se dan, por supuesto, hablemos de digitalización, entendamos cómo las variables y los componentes de tecnología llegaron a tu MIPE antes y si es que no, hay que migrar hacia allá. Yo creo que es correcta la apuesta de activarse rápido si es que no estás ahí, tener un canal de entrega si es que tienes un producto, encontrar dentro de tus competencias internas qué más puedes hacer respecto a una digitalización. El problema se da cuando no tienes la digitalización en el segmento al que te dirigías. Y eso te va a hacer migrar de segmento o tratar de migrar de segmento, porque construir un segmento nuevo no va a pasar porque llegue el COVID en un día. Eso toma tiempo. Y claro, es muy fácil hablar ahora, pero esto es teoría. Y vuelvo a la formación, a la capacitación formal. La teoría dice que hay que diversificar segmentos, hay que diversificar mercados, hay que diversificar cartera y portafolio de productos y servicios. Porque cuando pasan estas cosas, y así no sea una crisis COVID, son crisis más leves, también pasa que si tú tienes una sola línea de negocio, una sola apuesta, un solo
público objetivo en un solo mercado, en tu zona geográfica, pasa algo con eso y se te desmoronó el negocio. ¿Por qué? Porque no diversificaste y construiste antes. ¿Qué otra línea va a aprender como la que inicialmente te dio fruto y que inició la vía de tu negocio? Entonces, desde el punto de vista del consumidor, yo creo que lo primero y lo más fundamental es justamente el conocimiento al microdato y el análisis de cómo se comporta, cuáles son las características, qué es lo que necesita y qué es lo que no. Si es que no lo tienen, digamos así, si es que llegó esto y no se tiene, claro, va a haber que actuar rápido en base a las competencias internas. ¿Y a qué me refiero con eso? No solamente tangibles, ¿sabes? Si yo, no sé, tenía máquinas de frío para conservar helados, de repente las máquinas de frío ahora me sirvan para conservar carne y ya no helados. O de repente me sirvan para hacer cualquier otra cosa que con los recursos internos pueda moverme. Si yo voy a ponerme de ejemplo, si yo dejé de ser buen consultor para MIPES o buen asesor para MIPES, y te lo digo en serio, ¿eh? Me llegó una solicitud de esto, de repente, como ya escribí un libro, tengo la competencia interna de alguien que no lo ha escrito y que quiere escribirlo, entonces de repente puedo asesorar en cómo escribir libros, por ejemplo, me estoy inventando cualquier cosa. Entonces claro, es que me llegó el comentario, ¿eh? Me llegó la llamada y yo le dije, bueno, no tengo nada preparado, no sé cómo yo te ayudo, pero así como te doy todos los consejos que quieras, pero no estoy dedicado a esto, pero bueno. Y en el fondo yo creo que tiene que ver con eso. Bueno, por ahí mi comentario. Carlos, no sé si querías comentar algo. Sí. Sí, que podría agregar a lo que comentaba Daniel, darle de repente también un enfoque. Los microempresarios deberían considerar que más que lograr satisfacción del cliente, que es un término bastante enraizado, debemos buscar que la experiencia del consumo, la experiencia que va a tener esta persona con nuestro servicio, nuestro producto, sea desde el inicio hasta el final. Y para eso las personas, los empresarios, tienen que mapear todos los puntos de interacción que tenemos con el cliente. Desde el momento en que nos escribe por WhatsApp, desde el momento que nos manda un Messenger, desde el momento en que nos llama por teléfono, qué sé yo, nos manda un correo. En todo momento tenemos que activar todos nuestros procesos de calidad internos para que la experiencia de ese usuario, de ese consumidor, sea la mejor, independiente o no si nos compró o no. Y creo que todavía nos falta algunos grados más para poder visualizar la gestión de los consumidores de esa forma. Pero ese es el camino, ¿no? Para poder asegurar de alguna manera, ¿no? Una mayor fidelización de clientes, si me permiten el término, ¿no? Yo sé que el término fidelización puede estar muy manoseado, el cliente no es nada, pero por lo menos tentemos a que nuestros clientes puedan llevarse la mejor experiencia de todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Una mala estrategia es solamente pensar en el producto final y esperar que se venda como tal, ¿no? Sino hay que hacer un cultivo desde mucho más atrás, ¿no? ¿Ok? Creo que eso Sí. podría haber. Perdón, Stephanie, yo quiero complementar algo porque me saltó esta idea que creo que es importante compartirla. El concepto de cliente y consumidor que en la teoría tiene ciertas diferencias, ¿cierto? También para una MIPE tiene que ampliarse desde la base de lo que justamente el concepto aguante ampliarse. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si tú eres una MIPE que estás dentro de una cadena de suministro, ¿cierto? Una cadena de distribución. Y llegas hacia un intermediario, ¿sí? El cliente o el comprador del intermediario también tiene que ser foco de atención tuyo como un cliente, ¿cierto? Si tú eres una empresa que le vende a otra empresa que le vende a consumidor final, tienes que fijarte en ellos, claro. Pero además, tus proveedores pueden llegar a ser tus clientes en algunas aristas. Incluso tu competencia, no clientes, pero sí aliados. Yo creo que entendiendo estos dos grandes focos, ¿no?, que estamos conversando en este momento, en esta pregunta o en este tema del enfoque del consumidor, pero muy mezclado con una crisis de este calibre,
una MIPE tiene que saber también entender en un concepto que a mí me gusta mucho hablar, que se llama la empresa extendida, de qué más de tu entorno te coges. Si te alías con otra empresa, si esa alianza llega a ser no solo una alianza, sino puede ser una fusión incluso. Oye, nos está yendo más o menos a los dos, ¿por qué no fusionamos, hacemos una eficiencia en gastos interesante y afrontamos a un mismo público objetivo con una cartera de clientes más amplia? Esos son movimientos súper interesantes porque podrían hacer que una MIPE que no estaba preparada para algo así pueda salvar e incluso buscar oportunidades súper interesantes con un movimiento de ese tipo. Correcto, totalmente de acuerdo. Y acá rescato dos cosas de ambos, ¿no? De la cadena de valor, el supply chain, que tenemos que tenerlo no como un proceso, ¿no? Y viene la conversación de tenerlo en sí como en qué se le está dando valor a cada etapa, ¿no? En qué ese cliente, ese proveedor o esa competencia o ese partner que a futuro puede ser, va a generar un impacto más grande en esta MIPE, ¿no? Y es agradable saber que como la MIPE está empezando con procesos pequeños, se puede ahí aportar gran bagaje de aprendizaje y crecimiento. Y de ahí, bueno, también la diferenciación interesante del consumidor cliente, ¿no? Que es lo que nos aportaste, Daniel. Muchas gracias por ello. Y bueno, y nada, con lo que venían diciendo todo el tema de la cadena que se da, viene la siguiente pregunta, ¿no? El tema de directamente el tema de las ventas, ¿no? La desaparición de tantos pequeños negocios, ¿no? Ha tenido un efecto negativo en las empresas de gran consumo, que dependen directamente del comercio tradicional para la mayoría de las ventas, ¿no? Esas compañías han debido adaptarse a los nuevos retos, ¿no? Ante esa coyuntura, para configurar la nueva forma del comercio tradicional. Entonces, quiero saber qué opinan. En este caso, quisiera empezar con Carlos para saber cuál consideras que debe ser el mejor plan, ¿no? De esta coyuntura de las pequeñas empresas con respecto a las de gran consumo. Correcto. Bueno, aquí lo que tienen que hacer las pequeñas empresas es hacer primero un análisis, vamos a llamarlo así, de las nuevas necesidades que está demandando el mercado, ¿no? Y para ello puede hacerlo de una manera un poquito más ordenada, de repente empezando con mirar un poco el entorno político. A ver, estamos en un año electoral, el próximo año empieza un poco el movimiento, ¿cómo está la cosa en ese aspecto? ¿Qué leyes se vienen dando? ¿Estas leyes de qué manera me pueden estar impactando? Entonces, puedo empezar por ahí, ¿no? El análisis político, legal, ¿cómo va la economía? Ya se viene recuperando algunos puntos, ¿no? El riesgo país va subiendo, estamos teniendo una mayor apertura, ya la etapa fea va pasando, entonces vamos empezando con una mejora. Entonces, haciendo un análisis de lo que va originándose en el entorno, yo puedo capturar algunas iniciativas en el cual puedo medir mis fortalezas internas y determinar dónde puedo encontrar las oportunidades para seguir creciendo. Y pensarlo fríamente, ¿no? Esa es otra recomendación, que la nueva coyuntura nos dice que debamos estructurar nuestra organización de una manera distinta. Tenemos que hacer los cambios necesarios, los cambios y los ajustes para que la organización nuevamente pueda sacar adelante esos proyectos. Ejemplo, ¿no? Necesito realizar aspectos de innovación en los productos que estoy lanzando, hacerlo mucho más económico. Entonces, quizás voy a necesitar algún otro perfil, otra competencia dentro del equipo para que me ayude a sacar este tipo de cosas y no necesariamente con el perfil que estoy contando en la actualidad. Entonces, es darle una lectura constante a lo que pueda estar ocurriendo en ese aspecto, ¿no? No sé, Daniel, de repente quieras complementar un poco más. Sí, sí, muy interesante lo que comentabas, Carlos. Yo justo pensaba cuando conversabas tú en un ejemplo que es parte del material también de lo que está en el libro, en Impulsa tu Pyme. Este libro tiene un componente muy bonito complementario de entrevistas a otros CEOs.
y me tocó la gran oportunidad de entrevistar y de conversar con David Díaz Robisco. Él es español, está en Madrid, tiene una consultora que se llama Información para la Acción, habla mucho del mundo MIPE y además es autor de un libro que se llama Lecciones de una quiebra. Y en este libro él cuenta cómo desde su experiencia, por allá por el 2005, 2006, inicia una empresa, la lleva de una facturación de cero, por supuesto, cuando inicia, a 12 millones de euros anuales, o sea, crece mucho en 6, 7, 8 años, y después quiebra. Y el libro habla muy directamente de las lecciones que aprendió duramente, porque le quebró la empresa, de las lecciones que aprendió de gestión en esta experiencia. Es súper interesante, y en la conversación que yo tengo con él, cuando me abre un poquito los espacios de franqueza en donde experimenta esto con esa empresa, y además que está en el libro, revela, yo creo que ciertos criterios súper importantes que casi todos los hemos tocado en esta conversación, coincidentemente, pero hay uno que me gustaría remarcar y enfatizar mucho más, que es que eh, cómo se genera justamente esta necesidad de creación, de mejora de productos, de entender los recursos y los procesos necesarios que estás comentando, Carlos, ahora, se genera, yo creo que te fuerzas a generarlo cuando buscas diversificar tu negocio en el proceso de creación y de crecimiento. ¿Qué le pasó a la empresa de David? Que era una empresa que vendía equipos de calefacción. Tenía pocos clientes muy grandes, ¿sí? Que le pusieron muchos pedidos durante y crecientemente en el tiempo. Se hizo de muchos gastos fijos, no diversificó en productos, vendía una sola cosa, no diversificó en mercados, vendía en un solo país, que era España. No diversificó en mercados y no diversificó en segmentos tampoco. Se quedó con un tipo de empresa o digamos con pocos clientes muy grandes. Cuando empieza la caída de este caso exitoso y de un caso de estudio maravilloso, me parece a mí, cuando el principal cliente se le cae y se va con la competencia. Y le dice, bueno, no más con ustedes. Eh, y por supuesto que uno puede analizar, no, es que seguramente lo atendió mal, falló, el producto de repente no era de la mejor calidad. Y bueno, la verdad es que al menos en lo que él cuenta, nada de eso pasaba, sino que las empresas hacen licitaciones y también quieren cambiar y también te hacen competir contra otros proveedores y te puede pasar que no tenga mucho que ver con la calidad de tu producto, ni que también puede ser que tenga que ver, pero puede ser que no, también puede fallar. Pero el no diversificar, primero que solidificar una línea de negocios nueva, lo vuelvo a repetir, toma tiempo. Yo invito siempre a todos con los que converso que lo hagan lo antes posible, porque no es que la primera te va a aprender, ni que te va a aprender rápido tampoco. Y creo que de ese buscar diversificar, ir a otros mercados, hoy día hay muchas MIPES que exportan y que lo hacen bien y finalmente a veces incluso en un país que no es el tuyo empiezas a vender más porque tiene mucha más pegada tu producto, tu servicio. Eh, para tener algo de datos, en Europa el segmento pequeñas y medianas empresas, micro, pequeñas y medianas empresas, respecto al nivel de exportación total de los países europeos, están entre el 5 y el 12% del nivel total de exportaciones. En nuestra región no llegamos a un dígito, o sea, hay países que están en 0.1, 0.3%, casi no existe y se puede exportar conocimiento. Y hoy día la tecnología, que es un tema en el que hemos hablado, en todas las preguntas hemos hablado un poco de tecnología, nos permite hacerlo. Entonces, yo creo que eso es un motor que en paralelo empuja todas estas cosas de estar pensando, estar reinventándose, estar entendiendo cuál es el proceso que mejor hacemos, de qué manera bajamos los riesgos y bueno, y lo que hemos conversado ahora en estos últimos minutos.
Excelente, Daniel, la importancia de diversificar y bueno, retorno con la primera parte que dijiste, ¿no? Y aquí te quiero hacer una mini pregunta, a ver si se pueda responder un poco. Bueno, comentas un poco del MVP o el piloto que hay que hacer al momento de lanzar un nuevo producto, ¿no? Tener una tendencia o por lo menos la funcionalidad del mismo. Pero ¿cómo hacemos también con el tema de estas inversiones que hay de por medio? Y es como que el MVP, la inversión, para ver una diversificación. ¿Cómo es que se juntan esos conceptos? La inversión que haces para desarrollar una nueva línea de negocios, dices, ¿cierto? Sí, sí, hacer un piloto para ver si Un se puede piloto. funcionar. Sí, lo que pasa es que acá hay dos formas de hacerlo. La forma tradicional que le llaman, por lo menos las metodologías ágiles, que lo conversaba hace un ratito, le llama el método cascada, que el método cascada es que tú concibes una idea, desarrollas esa idea invirtiendo tiempo y dinero, Ujú, y después cuando la tienes lista, sales a probarla. Y si te equivocaste, perdiste todo lo anterior, ¿cierto? ujú, Pero la metodología ágil lo que desafía justamente es eso, porque se basa en darle la contra a este modelo. La metodología ágil lo que dice es los productos mínimos viables, digamos, ujú, vas a empezar a hacerlos cuando tengas muchos experimentos sin necesidad de desarrollar nada o cosas muy básicas que ni siquiera lleguen a ser un mínimo producto viable antes y le hayas dado suficientes vueltas a ese ciclo para ujú, estar seguro de que el primer desarrollo que vas a hacer, que además tiene que ser absolutamente simplificado, y no cumpliendo necesariamente un montón de calidad de estándares, sino que tiene que servir como objetivo ujú, principal, tiene que servir probar las asunciones y premisas que tú estás teniendo para que el modelo de negocios prenda. En otras palabras, si quieres vender, no sé, si quieres vender escritorios, ¿sí? No tienes que hacer un escritorio primero para después probar que puedes venderlo. Tienes que empezar entendiendo si es que las personas que tú estás creyendo que pueden ser necesitan un escritorio que tú les des con las características que te estás imaginando. Y eso yo lo puedo hacer dibujando en una hoja con un ujú, lápiz y un papel. Yo puedo dibujarte el escritorio que creo que a ti te sirve. ujú. No, no necesito, claro, siempre hay una inversión, pero la idea es que el derroche sea el mínimo posible y que la velocidad a la que hagas estas pruebas sea la más rápida que puedas. Excelente, muchas gracias. Y bueno, lastimosamente el tiempo es un villano. Así que vamos a ir cerrando un poco este conversatorio, porque como les dije al inicio, tenemos al autor de Impulsa tu Pyme aquí, a Daniel Álvarez. Las personas que se han inscrito van a participar en un sorteo y vamos a decir el ganador al finalizar la sesión. Pero para englobar, para finalizar esta sesión con el experto, Carlos, que maneja todo el tema de seguridad, ¿no? Correcto, calidad, higiene laboral. Carlos, quiero contarte que una de las grandes empresas han optado por dar estas soluciones de asesoría en seguridad e higiene laboral. Por ejemplo, la empresa Pepsi participa en el programa Mi Tienda Segura, que me parece una buena iniciativa, ¿no? Que brinda recomendaciones por WhatsApp para que las tiendas de los barrios puedan cerciorarse de mantener los establecimientos seguros y limpios para los clientes, teniendo en consideración toda esta coyuntura. ¿Cuánto puede impactar en las pymes esta situación como marca? ¿Correcto? Se ve como una estrategia y acá me quiero enganchar como esa parte que hablábamos de los aliados estratégicos, ¿no? De generar un poco de sostenibilidad en empresas grandes para continuar en el mercado. Correcto. Creo que de alguna manera aquí se tiene que poner de manifiesto los aspectos de responsabilidad empresarial en toda la cadena de suministro, ¿no? En el ejemplo que pones, lógicamente, Pepsi, Bacus, las empresas grandes, Nestlé, Gloria, requieren que toda la cadena de distribución sea de alguna manera segura en esto de pandemia, ¿no? Para que de esa manera también todos puedan eh,
tener los mínimos para poder asegurar las diferentes actividades que se van a ir dando en el transcurso de todo el quehacer diario, ¿no? Entonces, siento que es un ganar-ganar, ¿no? Gana la gran empresa, porque de esa manera, con estas políticas, estas iniciativas, ayuda a que su cadena no se va a ver afectada, y ganan también las pequeñas empresas, porque lógicamente continúan con las ventas, pero tienen ese valor agregado que da una gran corporación, brindándole diversas pautas para poder desarrollar mejor la labor, ¿no? En temas de seguridad y salud laboral, creo que el Perú ha crecido enormemente en educación y cultura en estos últimos 6 meses que en los últimos más de 10 o 15 años atrás. Y esto lo hemos tenido que aprender así al golpe, a las patadas, por la evidente situación que hemos vivido con el COVID-19, ¿no? Donde de pronto nos damos cuenta que nunca pusimos algunos aspectos de seguridad mínimos y básicos que ya existían. Lo que ha hecho el COVID es desnudar completamente todas las cosas que nos han ido pasando y hemos ido viendo a lo largo, ¿no? Algunos dicen, estos protocolos sanitarios han sido complicados de cumplir, han sido muy exigentes, y es una clara muestra de cosas que han estado desde el 2001 en ley. Sí, nosotros somos campeones sacando leyes aquí en el Perú, ¿no? Más de 66 leyes, más de 33,000 reglamentos, o sea, tenemos una base legal de más de 100,000 normas, y todas orientadas a diversas cosas, a personas, a empresas. Imagínate el poder de ejecución que debería haber para que esto se haga efectivo, y no lo tenemos, ¿no? Ahora, yo creo que tenemos que reestructurar mucho en temas de seguridad y salud. Un gran paso se ha venido dando, ¿no? Capacitando a diversas personas que nunca antes han tenido una interacción con temas de salud y seguridad, y ahora pueden ejercer esa labor en temas de salud y seguridad, justamente, ¿no? Con Calidad Consultores, que es digamos, la otra línea de servicios que nosotros ofrecemos, hemos podido capacitar a más de 2,200 personas en temas de salud y seguridad del trabajo desde que empezó la pandemia hasta esta época, ¿no? Y eso de alguna manera también ayuda a que puedan ellos ejercer labores mínimas de seguridad en sus organizaciones, ¿no? Sé que hay mucho para hablar en temas de seguridad, así que vamos a pararnos más por acá para no bien. Súper bien, y nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales para, ya sea Calidad o Primeros, para saber de las novedades en cuanto a cursos y servicios de consultoría que brindamos. Bueno, Daniel, nos gustaría que nos comentes un poquito más de tu libro. No sé si quieres compartir por ahí alguna PPT donde nos puedas contar un poquito más acerca de lo que trata, de las estrategias, o si no, contarnos aquí un poco más de qué es lo que podemos encontrar en el libro y qué nos podemos llevar como aprendizaje. Sí, por supuesto, muchas gracias. Sí, yo prefiero contarlo, creo. En el libro, finalmente, el libro Impulsa tu Pyme es fruto, pues, de lo que conversé al inicio de nuestra conversación, ¿cierto? Este contraste que encuentro desde lo laboral y desde lo académico, en la práctica, ejecución y en la formación, desde los catedráticos, digamos, de autores y centros educativos, de en qué nos forman finalmente y a qué se enfrenta un profesional cuando llega a trabajar en una micro, pequeña o mediana empresa. Y yo creo que hay un contraste muy fuerte. El primer punto es que yo creo que hay mucho de análisis en la formación académica, pero muy poco de práctica. Creo que eso es un llamado, por lo menos yo, y la mejor forma en que encuentro de hacerlo es conversando con todas las personas que puedo, a ver si es que empezamos a reaccionar, justamente los que somos docentes, yo soy docente universitario también, en hacer algo mucho más práctico de las clases. Otro es que también los autores nos equivocamos, o bueno, los grandes autores se equivocan sobre todo en que las teorías y los modelos los aplican con ejemplos pensando en o emprendimientos desde cero, que ahora con las startups se pusieron muy de moda, o grandes corporaciones. Entonces, el microempresario o el líder de la pequeña empresa va a capacitarse sobre
cómo posicionar una marca teniendo a Coca-Cola de ejemplo. Y no vas a poder hacer nada con el ejemplo de Coca-Cola, ¿cierto? Llegas a un espacio de reflexión sobre liderazgo y buenas prácticas de recursos humanos y empiezan a hablar sobre las prácticas que Google hace de recursos humanos. Entonces, lo primero que lees en el libro del vicepresidente de Google, ¿cuál vicepresidente? Si yo no tengo vicepresidente de ningún área, menos de recursos humanos, ¿cierto? A mí me pasó, yo la primera vez que llegué a uno de mis primeros trabajos en una pyme, lo primero que pregunté fue, bueno, ¿dónde está el área de recursos humanos para como ver mi contrato? Y me miraron así, ¿cuál área de recursos humanos? No, habla con Juanita, que ella te puede arreglar todo. No, Juanita. Claro, yo estaba perdido, pues porque ya la universidad. Entonces, yo creo que, y en el fondo, lo que la vida profesional te enseña es eso. O sea, con la cantidad de pymes que existen y porque mueven más del 50% de la fuerza laboral en el Perú, además, en cualquier aula o en cualquier persona con la que converses, o está trabajando en una pyme o en algún momento de su vida laboral va a trabajar en una pyme. Y lamentablemente no estamos preparados para eso, nos queda un espacio muy grande. Esa reflexión es la que me generó el llamado a decir, bueno, si ya lo viste y te gusta hablar sobre el tema, escribe sobre el tema. Por supuesto que hubo una investigación detrás de mi experiencia, y yo creo que es mi experiencia, la investigación que realicé, y este tercer componente que lo comenté hace un ratito, que no me quedé en mí mismo y en mis opiniones, sino que entrevisté a 8 CEOs distintos entre Perú, Chile y España, que me aportaron con opiniones muy valiosas porque son fundadores o gerentes de pymes que en este momento son exitosas. Entre ellas está, por ejemplo, el dueño de Disfruta, no sé si conocen la cadena de juguerías. Con Eduardo Gutiérrez conversé, está en este momento lanzando Rita, es una máquina inteligente que hace jugos naturales, una entrevista fantástica que sostuve con él, pero no solamente de máquinas inteligentes que hacen jugos naturales, sino de productores de acero, de productoras audiovisuales, de, bueno, incluso como comenté, de David, que también es autor de otro libro. Yo creo que eso enriquece mucho el material que expone Impulsa tu Pyme. Excelente, excelente. Lo pueden encontrar en librerías, también en Amazon. Y este conversatorio ha sido súper y bastante enriquecedor para los tres, para el público. Ahí veo que hay bastantes interacciones. Gracias a todos. Y nada, en algunos momentos vamos a nombrar al ganador. Yo de antemano quiero agradecer a 2 grandes emprendedores que tengo el agrado y el gusto de conocer. Aparte de ser grandes emprendedores, son grandes personas y me agrada mucho que se dediquen a la investigación para poder generar ese material que nosotros como latinos a veces no tenemos, que es de investigar mucho y plantear, ¿no? nuevas metodologías, nuevas maneras, nuevas técnicas de poder hacer mejor el trabajo. Me agradó mucho el comentario de Carlos de decir que a veces estamos muy regidos de lo que venía diciendo grandes administradores, pero ahora estamos en otra época, en otra etapa, donde tenemos que identificar otras diferencias de las personas, ¿correcto? Y saber cómo poder utilizar todos los recursos que tenemos. Y rescato mucho el comentario de Daniel acerca de conocer a los clientes, ¿no? De conocer a esas personas que finalmente son las que optan por nuestro servicio, nuestro producto y entregarle un valor agregado, que es lo que tanto se espera por ambas partes. Bueno, ha llegado el momento. Así que hemos tenido un sorteo interno y bueno, queremos anunciarles que nosotros pasamos una lista para inscripción. Hubieron varias personas que se inscribieron y bueno, dentro de todo esa lista de personas hemos tenido un ganador o ganadora, no se sabe todavía, la persona que se va a llevar a casa el libro en físico, apenas nos pongamos en contacto con la persona, ¿correcto? Y por qué no, también nos gustaría tener a Daniel Álvarez también en otra oportunidad que nos acompañe para poder profundizando temas interesantes que ha podido tocar el día de hoy. Y bueno, como siempre, estamos al lado de Carlos Toledo en calidad y primeros. Encantado, encantado. Perfecto. Bueno, vamos a ver un momento. Ahí vamos a escribir, el ganador es Ronald, ¿correcto? Ronald, que no nos puso su apellido, pero no te preocupes, Ronald, porque tenemos todos tus datos. Así que vamos a contactarnos contigo apenas podamos, o si no, también te puedes contactar con nosotros para poder ser acreedor del libro de Impulsa tu MIPE. Perfecto. Bueno, encantada de haber compartido esta noche con ustedes, chicos.
Nos pueden seguir en todas las redes sociales. Para la próxima semana tenemos un conversatorio, un webinar con un especialista en las 5 S, una filosofía de la estructura de Lean, que nos hablará un poco de cómo aplicar las 5 S en las MIPES, ¿correcto? Y nada, que tengan una buena noche y un buen fin de semana, caballeros. Saludos y cuídense mucho, por favor. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao, gracias.